Hace un momento pasó el eclipse en esta zona del Ajusco. Ahorita ya se empieza a ver otra vez el sol con toda su intensidad. Se siente otra vez el calor y dejó de soplar el viento. Cuando estaba el eclipse, el viento empezó a soplar de una forma muy extraña, como si al bajar la intensidad de la luz del sol se hubiera bajado la temperatura y eso avivara los vientos. Entonces, ahorita ya terminó esta situación. Acabo de ver un sopilote por allá arriba pasar volando, pero no, ya no se va a alcanzar a ver por los árboles. Estoy acá cerca de la tumba de mi mascota, en medio del cerro del Ajusco, y estaba reflexionando acerca de los próximos comicios para elegir presidente en México, y me di cuenta de que pues yo no me siento representado por ninguno de los tres actuales candidatos que están, ni por el lado actual del gobierno, le hace la 4T, ni por el lado de los que antaño robaron, o sea, PRI, PAN y PRD, y tampoco de parte de Movimiento Ciudadano, porque ninguno de ellos se adhiere a mi pensamiento. No puedo votar por alguien que no piensa como yo. No me siento representado por absolutamente ninguno de los tres, o sus partidos, o ideologías incluso, porque en realidad todos van en bloque. Todos llevan el mismo proyecto de presidencia, no hay diferencia de gobierno entre uno y otro. Uno dice tarjetas de datos, otro dice inteligencia artificial que desarrolle planes, otro de plano dijo directamente digitalización. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que seamos nosotros las personas quienes llevemos el control de nuestras leyes y de nuestros propios países, estados, ciudades, etcétera. Entonces yo pienso votar por un candidato ciudadano, pero estoy analizando el problema que significa eso, ya que hay que escribir el nombre correctamente, o sea, hay que buscar el nombre de la persona para escribirlo correctamente, con acentos y tildes donde van, y el recuadro es muy pequeño, y hay que tomar en cuenta que estas personas, yo creo que preparándose y anteponiéndose al hecho de que creen que todos pensamos igual como bloques, como si solamente hubiera tres tipos de mexicanos, van a dar situaciones demasiado gruesas para escribir en un recuadro tan pequeño. Yo creo que hay que empezar a prepararnos como mexicanos para que quienes vayamos a votar por algún candidato independiente, hacerlo de manera correcta, completa, entendible, legible, adentro del recuadro sin salirnos, para que no nos vayan a decir que nuestro voto va a ser anulado. Y por otro lado yo me pregunto, como mexicano, y a lo mismo pregunto a todos los mexicanos, ¿qué podemos hacer si en el caso de que varios votemos por una sola persona, tendríamos que salir a decir, oye, ¿por qué anulaste mi voto? Cuando sabemos que en la Constitución estipula que podemos votar por candidatos ciudadanos? Por la misma situación viene ese recuadro en la boleta del voto. Yo creo que es una situación de plano intolerante que nos anulen a cierta cantidad de mexicanos el voto. Incluso
desde siempre sé que se puede votar de esa manera desde mi edad adulta, desde siempre, pero obviamente nunca he votado de esa manera hasta ahora, pero nunca he visto que aparezcan en los conteos votos ciudadanos. Esto me parece grave porque están anulando el poder de decisión de nosotros, de los mexicanos. ¿En qué momento elegimos que nos impusieran partidos? Y ahora todos los partidos buscan imponerse en el poder en lo que se llama el pacto diabólico. Quieren tener los tres poderes fácticos a sus pies y a su servicio para poder diseñar leyes, llevarlas a cabo, ejecutarlas, sin que nadie se oponga. Ese es el peligro de votar todos en bloque solo por un partido. Y ellos lo piden porque precisamente quieren todo el poder. Hay que reflexionar muy bien nuestros votos. Hay que votar por la persona que piensa más como nosotros, que sin caer en demagogias, que nadie entiende, ni planes, ni proyectos, ni promesas, que son cartas a los Reyes Magos, tengan reales, proyectos reales, ideas reales, que digan qué situación ven en el país que está mal y que digan qué planes van a llevar a cabo. Apenas el domingo estuvieron discutiendo los tres productos y francamente no se hace unos. Lo único que saqué en conclusión es que el lado de la 4T tiene en sus hombros cargando el problema del metro, la línea 12, tiene cargando en sus hombros el problema del Repsamen, tiene cargando incluso todos los problemas que vienen detrás, lo que sucedió, la desgracia para la gente de Acapulco, lo que les pasó, y ver que todavía hay gente que se sigue quejando de que no ha recibido la ayuda. Y del otro lado, lo mismo de siempre, lo que ya conocemos: PRI, PAN, PRD, corruptela, igual a corrupción. Morena no se salva, salieron del PRI. Movimiento Ciudadano, solo hay que ver a sus candidatos, Adame y... Bueno, entonces hay que reflexionar nuestro voto muy bien y hay que hacerlo valer, porque si nos van a robar a todos los que no vamos a votar por ningún partido, nos van a querer robar nuestros votos, nos los van a querer anular sin una causa real. Y regresando al tema del eclipse, ya cambió el clima, ya se siente caliente otra vez el ambiente, ya quema de nuevo el sol. También como que otra vez empiezo a escuchar a algunos pajarillos cantar, no solamente salieron a volar más opilotes, sino como que están desamodorrándose, porque sí bajó un poco la temperatura. Ya es hora de apagar el saumario y de emprender el regreso. Esto se puede considerar un punto de calor, ya que en donde está la piedra, toda la parte de la ceniza aún está caliente. Voy a dejar caer unas gotas. Empezó a hervir el agua solo al tocar la piedra. Si ahí cae alguna hoja seca y luego el viento se la lleva, se puede prender e iniciar un incendio forestal. Por eso es importante no mojarlo todo.
no aventar agua en exceso, sino aventarla en los puntos donde es necesario para que se apague más rápidamente la llama y se baje la temperatura. Todas las zonas blancas en esta rama donde voy a echar el agua, por ejemplo, y hay que sacarla. La pongo en la piedra cerca de la tierra para que no vuelva a prenderse, y con eso empieza a bajar la temperatura. Todavía tiene sed. Mira eso, agua fresca. Es muy importante siempre que se va a hacer una fogata llevar agua suficiente para apagarla, o en algunos casos cubrirla con tierra, con piedras. Okay. Yo a veces vengo a hacer aquí fogatas, por eso es que ya tengo mi lugar preparado. Si la piedra ya está llena de ceniza en algunos lugares. Por eso no hay problema. Aquí se quedan esos carboncillos y al rato los vuelvo a ocupar. No hay que dejar ceniza blanca. No hay que dejar nada de... Ahí está. Dejó de sonar. Se acabó. Ok. Creo que con esto regresamos a la normalidad. Sigue sonando, ahorita le echo más agua. El viento vuelve a soplar como siempre de una manera ya no constante ni suave, sino por momentos y rápido. Y cuando estaba el eclipse pues soplaba de manera constante, sin detenerse. Wow, hermoso. Tepoztlán. Ya con esto me despido.